los años por venir en términos de independencia política y económica tiene que estar en el federalismo, para dejar de lado definitivamente gobiernos centralistas en donde las reglas de convivencia estén dadas por las instituciones republicanas y no por el humor o la pertenencia política de unas pocas personas que deciden sobre todos. En Rafaela venimos proponiendo la bandera del diálogo y del federalismo y la queremos compartir, porque es un modelo que da resultados positivos, es un modelo que nos ayuda a gobernar la ciudad. Somos conscientes de que en cada rafaelino hay un ciudadano exigente que nos pide coherencia para decidir, firmeza para dirigir y grandeza para entender a quien piensa diferente. Pero también sabemos que hay un ciudadano que aporta, participa y se compromete con la ciudad a través de las casi 300 organizaciones no gubernamentales que hay en la ciudad. Nosotros, como gobierno local, estamos convencidos que en momentos duros y complejos como el que estamos atravesando, debemos fortalecer nuestros programas y nuestras obras para generar una política anticíclica que aminore los efectos de este ciclo de recortes y ajustes, pero para ello necesitamos más que nunca la ayuda y el acompañamiento de los gobiernos provinciales y nacionales. Acá, más que nunca, es donde necesitamos y pedimos por el federalismo en la distribución de los recursos, para avanzar en obras de infraestructura, en programas de educación, en programas de empleo y mitigar los tremendos efectos sociales que provoca el dolor de no tener lo que se necesita como mínimo para vivir. En un mundo aceleradamente cambiante y diverso, donde los intereses de los ciudadanos se recortan y se agrupan cada vez en más temas, es cuando más tenemos que fortalecer el diálogo entre los dirigentes, es cuando más tenemos que fortalecer el diálogo entre los ciudadanos, es cuando más necesitamos ser federales para poder repartir equitativamente los recursos, acentuando cuáles son los temas de Estado que nos vinculan por sobre nuestras diferencias y para que volvamos a creer y a enamorarnos de este maravilloso país, de esta maravillosa provincia y de esta maravillosa ciudad y podamos decir que tenemos futuro y somos libres. Muchísimas gracias. Acto seguido escucharemos el mensaje del señor gobernador de la provincia de Santa Fe. Nos habla el ingeniero Miguel Lifchitz. Estimado intendente de la ciudad de Rafaela, señor vicegobernador, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, señor obispo, autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, legisladores provinciales y nacionales, concejales, autoridades de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, representantes de instituciones intermedias de la ciudad de Rafaela, amigos y amigas. Hoy, como lo hemos hecho en los últimos años, venimos a la ciudad de Rafaela, a esta hermosa ciudad, a conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Hoy es un día frío, un feriado largo que quizás invitaba a quedarse en casa. Sin embargo, muchos de ustedes decidieron venir aquí a participar de este acto, de esta conmemoración, para sentirnos unidos, los argentinos,
a otros que en distintas ciudades y también en la ciudad de Tucumán están celebrando este día, que es parte de nuestra memoria histórica, es parte de nuestros hitos fundamentales que le dieron existencia, identidad a esta patria que amamos, nuestra nación argentina. Fue una soleada tarde, según cuentan los historiadores, de invierno de un 9 de julio de 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que por aquel entonces era una pequeña ciudad del interior que no tenía más de 4.000 habitantes. Allí se reunieron 33 diputados que representaban a las Provincias Unidas de América del Sur. Una curiosidad, casi todos ellos eran abogados o sacerdotes. Se pusieron de pie aquel día para declarar solemnemente que era voluntad unánime e indudable de esas provincias romper los violentos vínculos que la ligan a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli. Pero luego, unos días después, para que no quedara ninguna duda sobre la voluntad de aquellos representantes de las provincias, le agregarían un texto final que dice: y de toda otra dominación extranjera. Como decía el intendente, Santa Fe no participó de aquel congreso, lo mismo que Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental. Integrábamos la Liga de los Pueblos Libres que lideraba José Gervasio de Artigas, y no estuvieron nuestros representantes allí porque había mucho recelo respecto de las verdaderas intenciones, sobre todo de los diputados que representaban a Buenos Aires, del poder de Buenos Aires. La presidencia del Congreso, que había comenzado a sesionar en marzo, el objetivo de ese Congreso de Tucumán era dictar una constitución. No llegó a hacerlo, pero sí pudo darnos la declaración de la independencia. Ese día, el 9 de julio, ocupaba la presidencia un sanjuanino, Francisco Narciso de la Prida. Tenía tan solo 29 años. Como la mayoría de los representantes que estaban allí reunidos, eran todos muy jóvenes. Y el acta de esa asamblea del 9 de julio fue impresa en español, por supuesto, pero también en quechua y en aymara, porque la presencia de los pueblos originarios en aquellos años, apoyando y acompañando el proceso revolucionario y la declaración de la independencia, también fueron muy importantes. Y unos días después, el 25 de julio, un mes después, se adopta oficialmente la bandera celeste y blanca, la que había izado por primera vez Manuel Belgrano en las costas de Rosario en 1812. Dos hombres de nuestra historia que no eran congresales tuvieron, sin embargo, un rol fundamental en la declaración de la independencia. Uno era el general San Martín, gobernador de Cuyo en ese momento, que estaba organizando su expedición libertadora a Chile y Perú y que necesitaba como el agua la declaración de la independencia porque era la herramienta con la cual podía iniciar esa gesta libertadora. Y también Manuel Belgrano,
que fue invitado especial, no era un congresal en Tucumán, pero fue uno de los más activos impulsores de la Declaración de la Independencia. Hay que recordar la situación de aquel momento, porque era una situación crítica. Fernando VII había vuelto al trono de España y había recuperado el poder sobre las colonias. La contraofensiva de los ejércitos realistas desde México al sur había ido recuperando todos sus territorios, incluido Chile, incluido el Alto Perú. Hay que entender el valor y el coraje de aquellos congresales reunidos en una pequeña localidad del interior de la Argentina de hoy, para pararse frente a las potencias más importantes del mundo y desafiarlos declarando la independencia nacional. En Tucumán nace una nueva nación independiente, aunque todavía carecía de nombre y su población y su extensión territorial eran indefinidas, y su organización política e institucional recién se discutirá o se definirá casi 37 años después en la ciudad capital de nuestra provincia, en Santa Fe de la Veracruz, con la sanción de la Constitución Nacional. En estos años, las fiestas patrias han ido perdiendo parte de su significado. La palabra patria se ha ido vaciando de contenido, por lo menos para muchos argentinos. La usamos de manera retórica, pero nos cuesta identificar dónde está la patria, qué es y qué nos representa hoy. La patria como proyecto colectivo, como territorio común, como sentimiento de unidad, de pertenencia. Hoy, por primera vez, no habrá un desfile y una celebración en la ciudad de Buenos Aires de esta fecha tan cara para los argentinos. Se dice que no alcanza el presupuesto, pero quizás nos estemos equivocando en no priorizar aquellos hitos de la historia que nos unen a los argentinos. Borges, Jorge Luis Borges, quizás el más grande de los escritores argentinos, nos decía que la patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. En 1816 primaba una idea americanista de la patria. Se pensaba en la creación de un estado de todo el sur de América, con el Alto Perú, con Chile. Independencia y soberanía hoy adquieren nuevos sentidos, pero no han perdido vigencia histórica. Todo lo contrario, en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, quizás sea más importante que nunca repensar en qué consiste la independencia y la autonomía para poder integrarnos de manera inteligente en ese mundo. Santa Fe, aunque no estuviera representada en aquel Congreso, fue protagonista de la historia argentina. Y quizás fue la provincia que mejor pudo combinar durante el siglo XIX, en la segunda mitad, los ideales de independencia, de soberanía, de federalismo,
en un proyecto moderno y progresista de desarrollo de las fuerzas económicas, de la educación popular, de la institucionalidad y la democracia. La Santa Fe que se destaca en la segunda mitad del siglo XIX, abierta a la inmigración europea, con una tenaz difusión de la colonización agrícola basada en la pequeña y mediana propiedad, que desarrolla la agricultura, la ganadería, la industria, y que dio origen a centenares de pueblos en toda la provincia. Crecen las ciudades grandes como Santa Fe, Rosario, Rafaela, entre otras. A fines del siglo XIX, Santa Fe es la principal exportadora de cereales. Caracteriza aquellos años la gobernación de uno de los más recordados gobernadores de la provincia, como Nicasio Oroño, el hombre que introduce por primera vez en la Argentina el matrimonio civil, los cementerios públicos, la escuela pública y gratuita, una ley de tierras para distribuir la tierra a quienes la trabajan, y asume el rol del Estado como promotor del desarrollo económico. En el siglo XX, Santa Fe se va a consolidar en un país de múltiples contradicciones, con un modelo económico que se va adaptando a los nuevos escenarios. Hoy estamos en el siglo XXI, en un mundo que cambia aceleradamente, y estamos nuevamente frente al desafío de pensar el país, de pensarlo desde aquí, desde Santa Fe, frente a la actual crisis económica que genera incertidumbre sobre el valor del dólar, sobre los precios, sobre el valor de los salarios, que nos preocupa a todos y que nos trae reminiscencias de otros momentos aciagos de la historia argentina. ¿Será solo una coyuntura económica que vamos a superar rápidamente? ¿O es que estamos llegando al fin de una etapa de la Argentina y que necesitamos repensar un proyecto de futuro, que ya no nos sirven las viejas recetas? La economía de un país es algo demasiado complejo para resolverlo solamente con fórmulas matemáticas. Es el resultado de la combinación de la acción de los actores económicos, de las empresas, de lo que hoy se llama los mercados, pero también de las instituciones del Estado y de las personas y de las familias y de los ciudadanos. Tiene mucho que ver con la expectativa, con la confianza que cada uno de los actores de la economía, aún los más pequeños, tengan en un proyecto común. Por eso es que la solución es tan compleja, porque no es solamente una solución económica, quizás es más una solución política. Necesitamos recuperar un proyecto común y plasmarlo en una política económica. Nos hablan de hacer ajustes y seguramente siempre se puede reducir gastos superfluos y hacer más eficiente la inversión pública, y en eso todos estamos comprometidos y dispuestos a colaborar. Pero también los ajustes deben hacerse con equidad para que no recaigan siempre sobre los sectores más vulnerables de la economía y de la sociedad. Al mismo tiempo tenemos que pensar en crecer, tenemos que ampliar el diálogo para recuperar la economía, un diálogo que tiene que ser amplio con todos los sectores. Lo decía el intendente, Rafaela y Santa Fe son un buen ejemplo de un modelo de articulación público-privada que funciona, de una economía integrada y competitiva, un sistema productivo que ha sabido crecer, incluyendo crecer desde el interior,
crecer desde abajo hacia arriba, generando empleo y desarrollo. Así que desde esta querida ciudad de Rafaela, en este nuevo aniversario de la independencia, nos sumamos al ferviente deseo de todos los argentinos de ver a un país avanzando seguro hacia un destino de grandeza. ¡Viva la patria! A continuación, el jefe de tropas, teniente coronel Marcos Lara, solicitará al gobernador de la provincia autorización para dar inicio al desfile.